presente hoy aquí en el Tortón y Gran Amontonamiento. ¿Por qué no auspicia usted este programa, Stronati? ¿Cómo no? Adelante, Guillermo Stronati, el locutor de la simpatía. Muchas gracias, Alejandro Dolina. Auspician este programa Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Nuevo Parque Sarmiento, te espera con sus piletas rodeadas de palmeras. Nuevo Parque Sarmiento, totalmente renovado. Avenida General Paz y del Tejar. Alejandro. Totalmente. ¿Tiene algún saludo usted hoy? Carezco de todo saludo, Alejandro. Bueno. Yo tengo que decir que ha habido mucha gente que fue al Teatro Presidente Alvear a sacar entradas para el espectáculo. Fui yo y estaba cerrado. Estaba cerrado. Qué vergüenza. Estaba cerrado porque era feriado. Feriado, ¿cómo va a teatro un feriado? Claro, el sábado de la noche tampoco, entonces. No, el sábado de la noche abren especialmente. Claro. Bueno, y mañana sí, en horario habitual. Mañana no puedo. Desde las 10 de la mañana, todo el día van a vender entradas para Teatro de Medianoche. Y si yo quiero ir a Lomas de Zamoras... Y bueno, tiene que sacar entradas ya, están en venta en el Teatro Coliseo de esa localidad para la función del día 17 de diciembre. Bueno, y con respecto al auspicio del siguiente bloque de este programa, ¿usted qué nos puede decir? Algo suave, por favor. Algo de Le Mans, a ver desde estudios. Le Mans Suaves, suaves por naturaleza, presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Che, qué voz que tiene este hombre. Luis Cook, ¿sabes? Qué lindo tipo de hombre que Es Luis un Cook, lindo en serio. muchacho. Desde que Sí. fuma alemán se está hecho un... Ahí con el Lope Blanco, veo que tiene... Yo le voy a contar una historia tremenda, ¿En serio? Unos líos de familia, una familia que bien puede ser la suya. Bueno, gracias. Podemos empezar de cualquier lado. Digamos, germánico. Pongamos el dedo así, germánico. Bien. Esto es Roma, pocos años después del nacimiento de Cristo. Germánico, que es un príncipe excelente, el más popular de los descendientes de Augusto, cubierto de gloria en las campañas contra los germanos. Bien, Augusto, el emperador Augusto, había obligado a Tiberio a adoptarlo a Germánico, para ver si después de Tiberio, que era el sucesor de Augusto, podía llegar a ser emperador Germánico, que era realmente un tipo bárbaro. Hubiera cambiado la historia. Pero bueno, El candidato. hubiera cambiado la historia es una de las frases más gansas que puede decir un tipo que estudia historia. Pero murió Augusto, Tiberio se ciñó la corona y lo primero que hizo fue alejarlo de Roma Germánico porque le molestaba, era un tipo muy popular, más popular que él, que era feo, picado de viruela, bastante morocho, y con algunas costumbres medio... Debemos recordar, Alejandro, que Tiberio, para las personas que todavía hablan el castellano, que son cada vez menos en el mundo, no es otra cosa que sinónimo de escándalo, lío, Así es, los Tiberios. Claro. Muy bien. Tenía Germánico una familia, Agripina se llamaba la mujer, y Agripina se llamaba una de sus hijas, que será la protagonista del cuento de hoy. Una de las hijas de Germánico se llama Agripina. Las otras son Drusila, Julia Lívila, y tenía hijos también. Uno se llamaba Nerón, otro Druso III, y otro Cayo César. Lo llevaba él a las legiones, a Cayo César, y solía ponerse las botas de... Se había hecho hacer unas botitas como de legionario, chiquititas a su medida, y las usaba siempre. Y entonces los legionarios, a este pequeño hijo de Germánico, Cayo César, le empezaron a llamar botitas. ¿Sabe cómo se dice eso en latín? Calígula. Pero Germánico muere envenenado. Ya empezamos. Y la mujer muere también en el exilio. Uno de sus hijos, Nerón, muere en el destierro. Otro de sus hijos, Druso III, muere de hambre en una cárcel romana después de haber intentado morfarse el colchón, como en el tango
al mundo le falta un tornillo. Y al tercer hijo, Cayo César, el de las botitas, le salvó la vida a la madre de Germánico, llamada Antonia, que tenía cierto ascendiente sobre el emperador Tiberio y salvó a Calígula. Antonia se lo llevó a Calígula a vivir con ella y también a las 3 hermanitas, Agripina, Drusila y Julia. Las 3 ahí. Reinado de Tiberio. Un desastre. Un desastre. El imperio andaba más o menos, pero Tiberio era un tipo espantoso, lleno de vicios, de crueldades. Fue, digamos, el emperador que comienza esta serie de nefastos emperadores de Roma, que tiene algunas excepciones, y que son siempre parciales, porque el emperador Claudio, que es nuestro amigo, también tenía lo suyo. Sí. Bien. Antonia sigue ejerciendo una influencia sobre Tiberio, y en el año 35, Tiberio nombra en su testamento, quizá por influencia de Antonia, a Calígula como su sucesor. Hubo un episodio íntimo que casi lo tira todo abajo. Resulta ser que Calígula mantenía relaciones incestuosas con las 3 hermanitas. Agripina de 14, Drusila de 12 y Julia Livia de 11. Las 3 niñas. Chiquitas. De todos modos, Agripina ya había tenido una experiencia matrimonial, prematura y desgraciada, porque a los 13 se había casado con el señor Gneo Domicio Enobarbo, un sujeto rico y corrompido. Pero poco tiempo de casorio se separaron. Agripina no lo lamentó mucho. Bien, un día Antonia sorprendió a Calígula en brazos de su hermana, no de su hermana Dorio, lo que no sería gran cosa, Faltaba más. sino de la hermana de... Mamá es en broma, te juro. Y Antonia, la abuela, ocultó el drama. Mi abuela. Su abuela Antonia. ocultó el drama. Pero cuando se enteró de que Tiberio lo había nombrado sucesor a Calígula, creyó oportuno contárselo. Mira, Tiberio, dice, este ha tenido falto con las 3 hermanas. ¿Y quién no? Dice Tiberio. Dice, vamos a hacer algo, casémoslo a todos, a Calígula y a las 3 hermanas. Muy bien. Calígula, Claudia, le encajan a Claudia, la hija de Julio Silano. A Drusila le encajan a un señor llamado Lucio Casio Longino. A Julia Livia le encajan a un señor llamado Marco Vinicio, y a Agripina la hacen volver con Gneo Domicio Enobarbo, el tipo del cual se había separado. Queda embarazada Agripina de Gneo Domicio, el rico corrompido, y en el otoño del 37 nace un niño, al que le ponen Domicio. Claro. Un astrólogo persa le dije, mira, darás a luz un niño que llegará a ser emperador, pero te asesinará. Y Agripina le dice, bueno, con tal de que sea emperador, no me importa si es que me mata. El esposo, Gneo Domicio, dice, de Agripina y de mí, que somos 2 seres tan pérfidos, no puede nacer otra cosa que un monstruo. Sube Calígula al trono, y Agripina queda viuda. Se muere el pobre Gneo Domicio, el rico corrompido. Muere Drusila, también la hermana de Calígula. Calígula enloquece porque la amaba muchísimo, la declara diosa, la manda al panteón de los dioses, se vuelve loco porque él la amaba muchísimo. Bueno, todos ustedes saben lo que era el gobierno de Calígula, que los excesos, que las delaciones, la corrupción. Y caen en este juego de delaciones y de desgracias Agripina y Julia Livia, las otras 2 hermanitas de Calígula, porque son acusadas de adulterio. Andaban respectivamente con los señores Emilio Leído y Lentulo Getúlico, que eran amantes respectivamente de Agripina y de Julia Livia. Y los 2 galanes se vieron complicados en un proceso por traición, y las hermanas condenadas por adulterio al destierro. Calígula las desterró, las mandó a las Islas Pónticas, y los 2 amantes fueron con ellas en el mismo barco, cierto es que en 2 cajones. Bueno, cae Calígula, matan a Calígula,
sube Claudio, como ustedes saben, un poco por casualidad, y Claudio era el hermano de Germánico, o sea, el tío de Calígula. Claudio les levanta el destierro a Agripina y a Julia Livia. Las dos tratan de recuperar cierta posición en la corte de Claudio, pero la mujer de Claudio, Mesalina, las relega. Se hacen de la oposición, se hacen amigas de un filósofo cordobés llamado Séneca, que las aconseja. Agripina se consigue otro marido llamado Cayo Salustio Crispo Paceno, un tipo de mucha guita, por cierto. Y Julia Livia se convierte en amante del emperador Claudio, pero también del opositor Séneca. Agripina, a decir verdad, había compartido el lecho con casi toda la aristocracia romana, menos con Séneca. Parece que con Séneca no. ¿Vio esas pinas que se emperran que con ese no? ¿Vio esos tipos que se emperran en que...? También. El caso es que se descubre el fato de Sena y Julia, son condenados por adulterio, los mandan al exilio, Séneca va a Córcega, Julia va a no sé dónde y se muere de hambre allí en el exilio. A todo esto, el marido de Agripina, Crispo Paceno, fue nombrado cónsul, así que Agripina más o menos se le iba a salvar. Mesalina sigue adelante con sus excesos, se deshace de los buenos funcionarios que tenía Claudio. Ya hemos contado la historia de Mesalina, que incluso en las noches abandonaba el palacio e iba a la callejuela de las prostitutas, donde tenía ahí una pequeña habitación, y recibía a hombres durante toda la noche. Como un Harun al-Rashid más preocupada por el servicio social. Sí, por cierto. Por ahí agarró una locura y se enamoró de un señor Cayo Silio, y decidió no solo tenerlo como amante, sino casarse con él y hacerlo emperador. Ella era la mujer de Mesalina. Y le inventa un cuento a Claudio. Dice, mira, Claudio, tuve un sueño horrible y el mago Barbilo lo interpretó. El caso es que la interpretación dice que mi marido muere de muerte violenta en 30 días. Y se me ocurrió, dice, una manera de burlar al destino. Fingimos un divorcio, dame el divorcio, Claudio. Yo me casaré con Cayo Silio y una vez cumplida la profecía, que muera durante los 30 días, nos volvemos a casar. Y Claudio, que era medio pánfilo, agarró viaje. Se casó, hemos contado esto, se casó, hicieron el divorcio y se casó con Cayo Silio en una ceremonia que fue una orgía espantosa, una cosa tremenda. Claudio estaba, creo que en el puerto de Ostia, haciendo no sé qué, y le van con el cuento. Al principio no creyó Claudio, pero después un antiguo amante de él, una prostituta, se lo cuenta y Claudio cree, y vuelve, y esto termina con la muerte de Mesalina. Muere Mesalina y suben las acciones de Agripina. Oportunamente se muere también su nuevo marido, Crispo Paceno. Entonces, Agripina planea llegar a ser esposa de su tío. No de su tío, sino del tío de ella, que era Claudio. Pobre. Primero se hace amante de Antonio Palas, que era un liberto encargado del erario imperial, especie de ministro de Economía. Y de este modo llega Claudio y se hace amante de él. Ya tenía 32 años Agripina. Y se casaron. Y cumple con su sueño, es emperatriz Agripina. Pero se le puso en la cabeza otra cosa también. Quería lograr la sucesión de Claudio para el hijo que había tenido con el rico corrupto Cneo, Domicio. Pero Claudio tenía un hijo británico y una hija, Octavia. Le ponen a Domicio un buen maestro, casualmente Séneca. Todo queda en familia. Sí. Al que hacen volver del destierro, nada más que para que le enseñase a Domicio. Sí. Lo casan a Domicio con Octavia, pero Octavia ya estaba prometida con Lucio Silano. Bueno, no importó, acusó a Silano de incesto con la hermana de Silano, con su hermana, y Silano se suicidó de vergüenza. Entonces tranquilamente Octavia se casó con Domicio. Británico era un pibe de lo mejor, digámoslo ya. Británico era un príncipe de lo mejor, tan bueno como Germánico. Era otra de las esperanzas del pueblo. También Agripina consiguió que Claudio adoptase a Domicio y cambió el nombre.
Y en vez de llamarse Domicio se llamó Nerón. Bueno, así estaban las cosas. Muere Claudio. En el 54 también oportunamente muere Claudio, quizá envenenado con hongos. Britano es envenenado también. Y asume Nerón. Agripina lo había logrado todo. Había sido la mujer de su tío, que era el emperador, y había logrado para su hijo el imperio. Y ella quedaba ahora como madre del emperador y además lo dominaba a placer. Pero hasta por ahí no más. Porque Nerón empieza a tener ciertos amoríos con una señorita Acté. A la madre esto no le gusta, se pelean. Nerón rompe con su madre. Agripina entonces cambia de táctica, no le prohíbe nada, empieza con halagos y se hace amante de su hijo. Se hace amante. De todos modos hay nuevas peleas. Por un lío de unas joyas, Nerón destituye a Palas, que también era amante de su madre. Se le ocurre, le empieza a gustar una señora Sabina Popea, casada con un señor Otón. Lo nombra Otón embajador, andá a saber dónde. Otón se va y cuando se va Otón el tipo se casa con Sabina Popea. Y Popea exige la eliminación, mujer de Nerón, Octavia, la elimina. Y Agripina, su madre. Y entonces Nerón resuelve asesinar a su madre. Se iban cumpliendo las profecías del persa. Hubo un primer intento preparado por el liberto Aniceto, le hizo hundir un barco en el que iba Agripina, pero Agripina en el destierro en las Islas Pónticas había aprendido a nadar y se salva nadando. Entonces ya, sin ningún disimulo, una hueste al mando de Aniceto va con espadas allí donde Agripina, y Agripina los ve venir, y mala como era, valiente era también. Le dijo, vamos, Aniceto, hiere aquí. Es aquí, terminemos con esto de una vez. Y Aniceto obedece y la mata. Versión oficial. Agripina se suicidó al descubrirse una conspiración. La versión oficial fue elaborada por Séneca, el estoico Séneca, el moralista Séneca. Aquel que terminaría muriendo finalmente inmerso en una barrica de agua tibia, cortándose las venas, no como lo hacen algunas chicas que simulan suicidarse, sino en el sentido vertical, para siempre, y además con la nobleza que obliga a algunas personas que han sido nobles toda su vida. ¿Qué les parece esta historia de Agripina? No es solo la historia de Agripina, es la historia de una familia espantosa. Y uno que se queja. Sí. Porque hay un primo que le regala cohete a los chicos. Claro, y aquí viene una visión. Nerón viene después. Y a Robert Graves, se le ocurrió una explicación del número de la bestia. Hay una cosa maravillosa que debemos recordar ahora, Alejandro. A nosotros, a quienes nos gustan mucho las películas de terror y aquellas que tienen que ver con el demonio, sobre todo porque estúpidas y todo, por lo menos nos recuerdan que el demonio está entre nosotros. Y digo, una de las estupideces mayores o de las torpezas que se cometen en estas películas es, por ejemplo, en The Omen, La Profecía y toda su saga, en que el pibe, Demian, el anticristo, que ellos tiene grabado la bestia en la sabiola, y al pibe le escriben 666, o sea, 36 tal como los conocemos nosotros los números, cosa que en ese momento era absolutamente imposible. Debería haber tenido una cabeza grande como la de algunos amigos para que le cupiese el número entero. Para que cupiese el número entero, que era D. Exactamente, DC, o sea, 600, L, X, ¿sí? 60, BI. Y esto, Graves tiene una visión que hace que él vea en este número un acróstico que se lee de esta manera: Domitius, Caesar, legatos, Christi, ubiliter interfecit. Esto es, el emperador Domicio asesinó vilmente a los enviados de Cristo. Y esto nos planteaba una cosa: el emperador Domiciano no podía haber sido el que hubiese matado a los enviados de Cristo, hasta que Graves, después de su visión, descubre que... Recordó que el primer nombre de Nerón era Domitius.
Ese es el nombre de la bestia. Ese es el nombre Un panfleto. de la bestia. Perón. 666. Bueno, ¿a quién dedicar esta recordación de personas tan poco simpáticas, caracho? Quizás Hay anticipando. dos simpáticos aquí, germánico Y británico, los dos finados. Los dos finados. Claro, como nos ha pasado en la patria tantas veces, ¿no? Los mejores quedando ahí. Digo, en la historia de la patria, de los que debieron gobernarnos. Creo que debemos dedicarlo a nuestro compañero Gabriel Rolón, que mientras escribíamos el argumento del radiocine que mañana presentaremos en el Teatro Presidente Alvear, nos dijo muy indignado hoy que si hay algo malo es que alguien siga el deseo de su madre, que en realidad uno debe huir del deseo de su madre. Para aquellas personas entonces que, digamos, siendo madres y todos saben que no deben imponer el deseo, aquel que las mueve sobre el destino de sus hijos, son ellas aquellas sobre las que debemos pensar después. Pobre mi madre querida, que deseando tantas cosas se abstuvo de comentármelo. Y Pobre mi madre querida es la canción de José Bettinotti que canta Hugo del Carril.